Quería comenzar diciendo que la amistad es lo mejor que Dios nos ha dado. Eh, y me puse a investigar la amistad que se refiere y habla de dos personas que se conocen unos a otros. Pero para conocerse es necesario tener tiempo con esa persona. Uno no puede decir, mira, soy amigo tuyo, pero no sé qué te gusta, no sé cómo estás, no te llamo. Y, y uno puede decir, bueno, soy amigo del colegio. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes tienen amigos del colegio, amigos de la universidad, amigos del trabajo. Pero la amistad es un vínculo. Y es un vínculo que se perdió en el huerto del Edén con Dios. Y cuando hablo, por ejemplo, de Sixto, disculpa que utiliza nombres, hablo de un amigo. Nos peleamos, nos alentamos, nos decimos lo que tenemos que decir en exhortación y en amor. Cuando hablo de Martín, de Cristian, de Dani, de Jorge y sobre todo de los pastores y ancianos de la iglesia que me ha sostenido, como Pachín, como Daniel, la amistad, y como muchos más. A ver, eh, durante toda esta pandemia, Dios trata de cultivar y de sembrar en nosotros esa amistad con Él. Porque tal vez hemos tenido mucho tiempo de amistad con el mundo y tal vez hemos tenido mucho tiempo de amistad con el ministerio, pero no con Dios. Entonces, a través de la escritura, yo quisiera compartir con ustedes todo lo que a mí el Señor me ha enseñado durante este tiempo. Y voy a utilizar, vamos a ver allá en el libro de Juan, vamos a ver esos 4 primeros capítulos, desde Juan capítulo 4 hasta Juan capítulo 8, eh, ciertos tics que en amistad Dios nos exhorta. Por ejemplo, Dios era amigo de una adúltera. Hoy en día, ¿quién es amigo de una adúltera? La iglesia eh, ha llegado al punto de clasificar personas. Muy tristemente lo digo. Te digo, como profesor y docente, el año pasado en la universidad con los chicos, nos tocó hacer salud comunitaria. Y sí, comunidad. Y les tocó a uno de los chicos y una de las chicas salir al campo, es decir, a las calles, a investigar a mujeres embarazadas y hacer un tipo de sondeo, algunas preguntas de medicina a, algún, a una casa de citas. Obvio, habían chicas. Y yo dije, no voy a entrar. No voy a entrar porque Te silenciaste, Julián, te silenciaste sin querer. ahí estamos. Entonces estábamos con estos chicos y les tocó ir a estas casas de citas. Eh, y estaban las chicas ahí, obviamente, y, y estaban con un... no estaban bien vestidas, obviamente. Y a mí me costó entrar. Yo le dije a los chicos, chicos, les toca a ustedes entrar. Yo no voy a entrar porque yo soy cristiano y mis ojos no ven nada de eso. Las califiqué. Y sí, Julián, hiciste lo correcto porque tenías que cuidarte. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha tocado estar en situaciones delicadas? Y en Juan capítulo 4 dice la escritura, versículo 10, Jesús estaba hablando con una mujer samaritana, él tenía sed, se entabló una conversación con esta mujer, eh, y Jesús le dijo, dame de beber, en el versículo 7, y la mujer en el 9 le dice, ¿cómo tú, siendo judío,
me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conociereis el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. Y da la sensación como que Jesús quiere que le pida esa agua viva. Jesús quiere que le pida esa necesidad o quiere satisfacer esa necesidad de la mujer. Es obvio, tenía 5 maridos, corazón destrozado. Divorcio es una sola vez es suficiente. Imagínate 5 veces. Ella estaba sedienta de paz, sedienta de consolación. Si su gente dice, dame de beber, me da la sensación de que Jesús está dispuesto. No hay rechazo. No hay paradigmas o precalificación de las personas. Da la impresión de que Jesús estuviese predispuesto y dispuesto totalmente a satisfacer la necesidad espiritual de ella. Y le pedirías, y Él te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? A ver, los judíos estaban precalificando a los samaritanos, y los samaritanos estaban precalificando a los judíos. Es como decir, a ver, en los años 50, 40, el racismo. Hoy en día, si tú estás enfermo, aléjate. No hay misericordia, no hay compasión de la gente. Hoy día calificamos, tú niño eres rebelde, tú joven no haces caso, y los precalificamos a los jóvenes. Hoy los jóvenes dicen, somos la generación Z. ¿Has escuchado decir eso? Generación Z. Es decir, bueno, acá en Ecuador está en ese boom de generación Z, es decir, la última, la más rebelde, la que no hace caso a nada, a las autoridades ni a los padres. Generación Z. Y los calificamos. Y no le damos el chance. Asimismo, la mujer le dijo, versículo 11, Señor, no tienes con qué sacar el agua. Mientras la mujer veía la forma como Jesús tenía que sacar el agua, Jesús ya estaba dispuesto a sacar el agua. Y no del pozo, sino de su corazón, que es amor. Estaba dispuesto a consolar a la mujer. Ahora, fíjate bien, el 13 dice, Jesús respondió y dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva para vida eterna. Versículo 16. El 15, perdón. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacar. ¿Te imaginas lo cansada que estaba esta mujer de ir a sacar al pozo, de cargar otra vez? Bueno, uno a veces le da pereza ir a la cocina a sacar agua. Imagínate esta mujer que tenía que recorrer kilómetros y cargar una cubeta de agua. Tenía cansancio. Pero el más cansancio era de su corazón, el cansancio espiritual. ¿Hasta cuándo tengo que tener que hacer esto? 5 personas he tenido a mi lado y ninguno me ha amado. Y Jesús le responde, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le responde, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. A ver, una vez descubierta quién era ella, dio el agua.
La mujer no iba a aceptar esa agua porque estaba esperando una agua física. Pero una vez descubierta la intimidad de ella, Jesús brinda el agua. Porque era el momento justo que ella estaba dispuesta a recibir esa agua viva. Una vez que Jesús le dijo, hey, así eres tú y así eres tú, sin acusarla, ella estuvo dispuesta. Dame esa agua. ¿Te pasa que, bueno, a mí me pasa que cuando llego al fondo y descubro quién soy, la cruz tiene sentido? Y la amistad con Dios se hace mucho más intensa, porque no es un Dios que rechaza a pesar de mí. No es un Dios que no me acusa a pesar de mis fallas. Es un Dios que está dispuesto a dar. Es un Dios que está dispuesto a perdonar, pero también a enseñarnos quién somos nosotros. No se puede cambiar si no sabes en qué puedes cambiar. Es decir, no puedes cambiar algo si no lo reconoces, si no te das cuenta que en eso estoy fallando. La mujer reconoció, porque Jesús la descubrió. Y la descubrió no como los fariseos allá en Juan 8, sino que la descubrió conociéndola, porque la conocía antes. Me descubrió, pero aún así no hubo acusación. Allá sigamos en Juan capítulo en Juan capítulo 8, y esta me encanta, esta historia me encanta, porque dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Vamos a leer de nuevo. Entonces, versículo 3, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer en adulterio y la pusieron en medio. El mundo te va a poner en el medio. El mundo nos va a poner en el medio para acusarnos. Una falla que tú y yo podamos hacer en el mundo y saben que si eres cristiano, chao. Una falla que tú cometas o que yo cometa en el mundo y si saben que eres cristiano o cristiana, chao. La pusieron en el medio. Versículo 4. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. Y en la ley dice que tiene que ser apedreada. ¿Tú qué dices? El mundo dice apedreala. Claro, en la ley dice eso, por supuesto. Pero ¿tú qué dices? Julián, ¿tú qué dices con respecto a las fallas de los demás? Julián, ¿tú qué dices con respecto a cuando otros no hacen lo que tú esperas que hagan? Julián, ¿tú qué dices cuando alguien te ha defraudado? O cuando algo pasó que no te gusta. ¿Tú qué dices? ¿Le mandas la piedra? Sí, yo le mando toda la volqueta de piedra. Entonces, sería bueno preguntarle a Jesús, ¿qué dice? Mas esto decían, versículo 6, tentándole, pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo,
El que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El mundo nos pone en medio para acusarnos, para no perdonarnos, para ver lo peor de nosotros. Jesús, aun viendo lo peor de nosotros, no nos acusa. El mundo te pone en el medio para tirarte la piedra, para sentenciarte, para acusarte. Pero Jesús tiene el veredicto final. ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús dice, el que de vosotros esté libre de pecado. ¿Sabes lo que significa libre de pecado? Lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y si todos nosotros estamos imperfectos y destituidos de la gloria de Dios, ¿quién puede acusarnos? Si solamente Dios es el que justifica. Y ese mismo Dios es el mismo Dios que no nos tiró la piedra. Y el versículo 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, mira, Jesús tampoco los acusó a ellos. Jesús tampoco les demandó nada a ellos. Tampoco los sentenció. No solamente que se inclinó al suelo solamente a ser omiso de las acusaciones, porque da la impresión que no solamente que Jesús estuviese dispuesto a perdonar, sino que a ser omiso de lo que ya él ya sabe. Se inclinó a tierra y dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, tire esa piedra. Y cada uno se fue condenando. Ese mismo parámetro, ese mismo calificativo, ese mismo principio, esos mismos parámetros que el mundo utiliza para justificarse o para acusar al otro, también va a servir para acusarse a ellos mismos. Fíjate bien. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, no por Jesús, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Cuando nadie te acusa, solamente te queda la cruz. Solo Jesús. Esta mujer disfrutó de una intimidad exquisita con él. ¿Cuánto yo daría por estar en ese momento? Tal vez por ser esa mujer, en cual pueda decir, no te tiro esa piedra. Nadie te acusa. Sigamos leyendo. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, esta es una frase de Isaías 53. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué frase? Ni yo te condeno. Iglesia, ni yo te condeno. ¿Quién soy yo para condenar a otra persona? En la intimidad, Jesús se muestra como aquel que perdona. No hay nada mejor que disfrutar de la cruz, del Calvario, cuando dice en Isaías 53, y veré el fruto de mi aflicción y quedaré satisfecho. Durante todo el tiempo hemos preguntado, estas autoridades no saben hacer el trabajo. Estas autoridades no eligieron bien, no decidieron bien. Mucha muerte,
mucha decepción, frustración con nuestras autoridades. A lo mejor alguien en el trabajo, a lo mejor alguien en tu casa. A lo mejor fallaste, a lo mejor no quieres perdonar o te defraudaron. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Cuál es el sentido? A ver, yo me enfermé en marzo y estuve un mes con dificultad respiratoria. Y te digo, yo me he enfermado de gripe, de paludismo, de influenza, me he enfermado un montón. Y hace una semana me volví a enfermar. No era COVID, era a lo mejor una simple influenza. El día domingo amanecí de la guardia, el lunes, estaba muy mal. Y le dije a Dios, viste, yo me aislé de la emergencia, me fui a acostar en una camilla y le dije a Dios, llévame, ya, llévame. Porque no quiero de nuevo un mes más sufriendo. No quiero un mes más tratando de agarrar aire para poder respirar. No la aguanto. Llévame a casa. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de tu plan en estas cosas? El lunes pasé mal, martes pasé mal. Y el miércoles como que si nada. Como que si nada, no tenía síntomas, podía respirar bien, ya no tenía fiebre, ya no tenía nada. Pudo haber sido una gripe, nada más. Pero muchas veces Dios nos lleva al límite solamente para que nos quedemos a solas con Él. Solas con Él. Disfrutemos de su presencia. En esa intimidad de saber quién es Él, que no nos acusa, que nos ama, nos protege, nos guarda, nos da esa agua viva, nos da ese pan vivo. Y muchas veces no lo queremos recibir. Ayer me hace acuerdo la historia de Jacob en Génesis capítulo 28, cuando dice, si el Señor estuviese conmigo y me estuviese conmigo en este viaje y me guardara de todo mal y me diera de comer y me vistiera, será mi Dios. ¿Ves que Jacob no fue un hombre tan íntegro? ¿Ves que Jacob no fue un hombre tan leal? Que Jacob no fue un hombre tan exquisitamente lleno de fe. Abraham tampoco. Y tampoco Isaac. Porque los tres bajaron a Egipto. En tiempo de hambre, los tres bajaron a Egipto. Y los tres mintieron. Entonces, no, Jacob no era un hombre, tal vez era un hombre muy aprovechado, astuto, codicioso, usurpador. Pero a Dios, como que no le llegan mis acusaciones contra Jacob, ni contra nadie más. Y adivina quién termina siendo el padre de todas las generaciones de Israel. Jacob. Israel. Y nuestra vida podrá ser un desastre. Un desastre del ministerio, un desastre en la iglesia, un desastre en la vida privada, un desastre. Pero en el momento que pasa algo en nuestras vidas y nos quedamos solas con Dios, es el momento donde primero tienes que saber que Él no te acusa. Primero necesitamos saber que Él no nos acusa. Segundo, necesitamos saber que Él para nada la tiene perdida. Tiene muy claro el plan de Dios, el plan de Él para el mundo y para con nosotros. Para cada uno, Dios individual. El plan de Dios para Jacob fue que se quedara en la tierra. Y muchas veces Jacob se quería ir, pero Dios lo regresaba. Es cuando Dios te marca ciertas cosas y te cierra puertas y te marca y te va cerrando
encerrando en un lugar, te marca un plan individual para un plan universal. El plan de esta mujer en Juan capítulo 4 es que toda la gente la pudiera conocer, lo pudiera conocer. Y después te vas a dar cuenta en los otros versículos donde dice ahora el pueblo dice, ya no creemos por ti. Ahora nosotros creemos porque hemos visto y lo hemos oído. Allá en Juan capítulo 8, esta mujer que fue perdonada y que no fue sentenciada por Dios y que disfrutó del perdón de Dios, lo siguió y disfrutó. Hoy en día hemos clasificado misioneros, con todo respeto, no sé si hay alguien que esté en la obra misionera, misioneros e iglesia. Misioneros, acá iglesia. Cuando la Biblia es para todos. Cuando la escritura es para aquella persona que aceptó a Jesús en su corazón y que le sigue. Mira, Dios es un Dios personal. Y como un Dios personal, como médico, como ingeniero, como arquitecto, como bachiller, como estudiante, a Dios no le interesa tanto el título, sino tu corazón. Mi corazón. Y mi corazón, dice la Escritura ya en Marcos capítulo 7, que está viciado de maldad. Que mi corazón miente, adultera, piensa mal, hace prejuicios, hay enemistad, se enoja. Y muchos decimos, queremos salir a la obra de Dios, al plan de Dios. Pero la obra es de Dios. Y el plan y la obra de Dios es nuestras vidas. Es el cambio que Dios hace como padres, como esposos, como hijos. Es una vida diferente al mundo entero. El plan de Dios es disfrutar de su presencia y saber que cuando estás estudiando, si estás en el colegio, puedes decir y cerrar tus ojos, decir, Señor, ayúdame en este examen. O estás en la universidad, Señor, qué materia tan difícil. O a lo mucho no puedes entrar a la universidad. Señor, quisiera entrar a la universidad. Y el Señor te ayuda en los estudios. Porque es un Dios personal. Es un Dios que le interesa tu vida. Es un Dios que le interesa tus estudios, que le interesa cambiar tu corazón y mi corazón para que podamos disfrutar de Él. El papá, la mamá. Es un Dios personal donde el padre aprende a ser padre con sus hijos a través de Dios. Y cuántas veces los padres han querido colgar a sus hijos porque no les hacen caso. Y se dan cuenta que así mismo Dios es un padre paciente para contigo. La mamá. Y te das cuenta que el plan de Dios en Ayuda Idónea no era el feminismo, sino disfrutar de tu esposo tal cual la iglesia disfruta de su Señor. ¿Ves lo que te digo? Hay una diferencia entre hoy en día, hola, entre hoy en día ser cristiano y hoy en pandemia ser cristianos. Ya no hay shows, ya no es vamos a la iglesia, ya no hay
esa preocupación por un edificio físico. Hoy en día todos estamos en nuestras casas, siendo iglesia. Hoy en día todos vamos. Nadie se queda. Hoy en día el médico, el arquitecto, ponle el título que tú quieras, o el bachiller, se comunica igual forma. Tal vez Dios nos bajó el estandarte o el nivel y nos bajó a simplemente estar en casa para disfrutar de una comunión muy íntima con Él. En mi experiencia, yo te podría decir que me he quejado un montón en estos 6 meses. Te puedo decir que en mi trabajo me he peleado por hacer las cosas bien. Te puedo decir que he mandado por el tubo a mucha gente. Y que llego a casa a preguntarle a Dios, ¿por qué? Y cuando llegué a Juan capítulo 8, donde dice que esa mujer estaba rodeada de personas lista para condenarla, y que Él no me condenaba, pero que también tenía que entender que Él tampoco les condenaba a ellos. A ver, me enfermé en marzo y el vecindario donde estaba se enteró que yo estaba enfermo. Yo me la había guardado porque conozco a mi gente. Y se enteraron que estaban enfermos. Abrí la puerta y los vecinos, no todos, algunos vinieron y dijeron, usted está enfermo de COVID, te vamos a sacar y te vamos a postrar y te vamos a arrastrar y te vamos a sacar del barrio porque aquí no queremos a nadie con COVID. Mi corazón se hizo pequeño, se destrozó. Yo no entendía por qué decían eso. Y yo le decía, pero yo estoy a 30 metros de ustedes, no lo voy a contagiar. No, que tú no sabes quién soy yo, soy el abogado tanto, y te voy a enjuiciar, y te voy a sacar, y te voy a tirar una piedra, y te voy a sacar de la habitación y de tu departamento, y me enojé. Cerré la puerta, llamé a una de las autoridades de mi jefe, le dije, mira, me quieren linchar, no puedo respirar y me quieren linchar. Y él me dijo, ¿dónde estás? Mándame la ubicación. Yo le mandé la ubicación, vino un patrullero de la policía y, y yo me enojé. Doblé mis rodillas y dije, ¡qué odio! Estoy mal y encima me quieren apedrear. Y Dios fue muy sensato, muy sabio. Y respondió con esta mujer. En Juan capítulo 8. Había gente que la quería apedrear. Había gente que la estaba acusando. Bah, si pongo todos mis pecados ahí en la pantalla, te vas a dar cuenta que esas piedras me las merezco. Habían personas que la querían apedrear, justa o injustamente. Pero Jesús no. Lo que a mí me impresiona es que Él no iba a apedrearla a ella, pero tampoco a ellos.
Jesús no iba a condenarla ni a ella ni a ellos. Jesús no iba a acusar a ella ni a ellos, porque es un Dios personal, es un Dios que ama. Y yo debo de entender que no existe un cristiano que pueda ver en este momento a la gente con sus propios ojos, sino que a través de la cruz, tal cual Él me ve a mí, tengo que hacer el esfuerzo en oración de ver a esa persona, aquella que falló, aquella que cometió una falta, porque yo no tengo las piedras para poder justificarme. Yo no tengo las piedras de santidad para poder acusar a otro. Y cuando la mujer dijo que se quedó sola con Jesús, hablaba del salmista, en el Salmo 53 y el 91. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, fortaleza mía, castillo mío, en quien confiaré. Es una intimidad. Es un aprendizaje continuo, de un cambio de corazón a Él. Cada vez y cada vez más a Él. No es, vamos para la obra, es yo permito que Él haga la obra en mí. No es yo salgo para la obra del ministerio, es que Él hace ministerio en mi corazón. No lo estoy diciendo diciendo que está mal que digamos así, ¿no? Está bien, digamos, salgamos a la obra, el misionero, está bien. Lo que digo es cuando confundimos esos términos y los hacemos carne en nuestras vidas, que nos olvidamos que Dios es un Dios personal y nos olvidamos de conversar. Mira, Dios no te va a juzgar porque le reclamas, porque lloras o porque criticas o porque te enojas. Dios lo va a entender, pero también nos va a dar esas respuestas, todas esas respuestas que nosotros necesitamos en su tiempo. Entonces, quería compartir esa intimidad porque hoy en día no sé cómo va a ser el mundo y aquellos que tenemos más de 40 ya estamos por la mitad y quedarán nuestros hijos, vuestros hijos, y no sé cómo le vamos a dejar este mundo a él y no sé cómo va a pasar esta pandemia, si va a haber otra enfermedad, si va a haber otra sobreagregada, no lo sé. Pero lo que sí sé es que él dijo que iba a haber esto, pandemias, pestes, hambres. Es obvio, si hay pandemias, hay contracción de la economía, si hay contracción de la economía, hay despidos, si hay despidos, hay disminución del gasto y lo que los Estados Unidos llamarían la recesión mundial. Y él dijo que iba a haber eso. Pero yo te quiero animar que a pesar de todas las enfermedades que pueda haber, de toda la pandemia y el caos y la crisis que puede haber en este mundo, no dudes de un Dios que no te condena, que no nos condena, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que quiere que le conozcamos cada día más en esa cruz, un Dios que nos ayude en los estudios, en las universidades, en el trabajo, con las personas que es difícil nos cuesta tratar. Te quiero animar que es un Dios que no quiere que hagas nada más extraordinario. Dios no se puede sorprender, no le puede sorprender. Dios es un Dios que se conforma con lo más chiquito, y lo más chiquito de una oración de un niño tal vez, o la oración de alguien que está necesitado, del quebrantado y del contrito de espíritu, de la obediencia a su palabra. Es un Dios que se complace
en aquellas oraciones de obediencia y sacrificios no de carne ni de tu presupuesto, sino en sacrificios de cambiar ese corazón, que es algo que yo no puedo hacer. Pero si yo lo dejo y me descubro delante de Él, yo puedo ser saciado. Si simplemente vengo sin defenderme, yo puedo ser perdonado. Porque si me defiendo, no estoy dejando que su justicia obra en mí. Y su justicia fue hecha en una cruz. Y nos perdona. Ya nos perdonó. Y tal vez, si vengo con todas mis deficiencias como Jacob, y llego a decir, si este Dios me acompaña durante toda mi vida, será mi Señor. En Génesis capítulo, por ahí, del 38, 40, Jacob termina diciendo, y este Dios que estuvo conmigo desde que salí, y estuvo conmigo durante todo este viaje, te bendiga. Se lo decía Isaac. Desde Génesis capítulo 28 hasta el 40 hay alrededor de unos 40, 50 años. Es una vida entera. Veo a Martín con sus hijos, veo a Pachín con sus hijos, con sus nietos, veo a Jorge con sus hijos, veo a Cristian con sus hijos, a Denis, a Pablo. Y puedo llegar a decir, este Dios que estuvo conmigo durante toda esta vida, también estará contigo. Porque es un Dios unipersonal. Es un Dios que ama, que nos alienta, que nos dice lo que está mal. También nos exhorta que en esa cruz Él ya lo pagó todo. Que en esa cruz ya hay redención absoluta. Que en esa cruz no hay nadie, que nada del mundo te pueda decir. Es un Dios personal. Entiende nuestro carácter, entiende nuestras fallas, y no hay nada que yo pueda hacer para sorprenderlo. Ni un pecado, ni un acierto. Más bien, se complace en que yo le conozca. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de una cruz que allá en Isaías 53, con esto ya aterrizamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Déjame decirte que Dios, yo no voy a explicar la Trinidad, pero te voy a decir que el Padre se separó de su Hijo en esa cruz. Esa intimidad tan fiel y tan hermosa que Jesús le decía a sus discípulos, yo y el Padre uno somos, o no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Allá en Juan capítulo 14, se separó. Esa amistad, esa relación tan hermosa del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, se separó por mí. Para que tú y yo tengamos esa amistad tan dulce con su Hijo amado, quien nos ama, nos perdona, nos acusa, no nos acusa y nos da vida eterna. Entiende nuestros errores, entiende nuestros fracasos y aún así murió por nosotros. Una intimidad, una relación con alguien así, no entiendo cómo me la pudo haber perdido antes. Y no entiendo cómo el mundo se la puede perder. Así que hoy te quiero animar en esta noche a seguir haciendo lo que estás haciendo como iglesia,
seguir haciendo lo que ustedes están haciendo como iglesia ya. Lo sigo en fotos, lo sigo en las redes sociales. Es muy lindo lo que Dios está haciendo con los chicos, con ustedes. Y bueno, agradecer a Dios por esa cruz y porque en esa cruz les pude conocer y porque en esa cruz hay esa amistad que nos une a pesar de la distancia.